Bienvenidas y bienvenidos a Presencia Creativa, un podcast donde el autoconocimiento, la comunicación y la creatividad se encuentran. Hola, ¿qué tal estás? En este episodio me gustaría que reflexionemos sobre el impacto del sonido de nuestra voz en las personas con las que nos comunicamos y con las que nos relacionamos. No en un aspecto técnico más enfocado a lo que sería la modulación vocal, que podríamos aplicarlo en un contexto de hablar en público o de interpretación o de una lectura dramatizada o aplicado a más en la técnica del canto, sino realmente a la parte más enfocada a la consciencia comunicativa. El sonido de nuestra voz tiene un impacto porque el sonido es una energía vibracional y esa frecuencia está afectando directamente a los cuerpos, a las personas, a las mentes que tenemos delante. Entonces es muy importante esto de ser consciente del tono, el ritmo y el volumen con el que estamos hablando. Esto aplicado a conversaciones es un asunto que me apasiona y además lo he observado personalmente y profesionalmente cómo nos afecta y cómo realmente hace que las conversaciones terminen en malos entendidos en vez de ser conversaciones agradables donde, aunque las personas tengan opiniones diferentes, puedan disfrutar de la conversación. Voy a poner un ejemplo. Dos personas están hablando de un tema que les apasiona y entonces a través de la voz empiezan a dar su opinión, ¿verdad? Con unas palabras, unas reflexiones, opiniones o datos, pero el sonido de la voz empieza a cambiar. La persona empieza a enfatizar, empieza a subir el tono, empieza a utilizar tal vez frecuencias más agudas y con un ritmo más staccato, con una velocidad más rápida. Y todo esto genera en el cerebro de la persona que tienes delante también una reacción a su sistema nervioso. Y entonces la otra persona también empieza a cambiar el sonido de su voz. Y entonces esas frecuencias, en vez de estar en armonía, como en música, ¿verdad? Esas notas, en vez de armonizar, empiezan a ser disonantes. Y muchas veces acabamos en discusiones absurdas o en malos entendidos simplemente por no ser conscientes de el sonido de nuestra voz, de cómo está afectando. Tened en cuenta que el oído es uno de los sentidos que desarrollamos desde que estamos en el vientre materno. Entonces somos muy sensibles a los diferentes volúmenes, ritmos y sensaciones sonoras. El sonido y las vibraciones, las diferentes frecuencias afectan directamente a nuestro campo emocional, a nuestro campo psicofísico y energético. Entonces es muy importante ser un poco más conscientes de cuando estamos conversando con otras personas, intentar neutralizar un poco el sonido de nuestra voz. El sonido de nuestra voz puede ser una herramienta también de autogestión emocional. Nos puede ayudar a autogestionar las intensidades emocionales que estamos sintiendo en un impacto comunicativo y también son una herramienta para poder enfocarnos sobre todo en conectar desde un lugar más pacífico y más equitativo con la otra persona, más allá de nuestras opiniones y más allá de nuestras creencias. El sonido de tu voz puede sanar o puede hacer daño. El sonido de tu voz está expresando emociones. Ten en cuenta que las personas que te escuchan serán afectadas con las vibraciones y las frecuencias del sonido de tu voz. Te invito a que reflexiones profundamente en este tema de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Te deseo un día lleno
de presencia creativa.